Bienvenidos. En este video vamos a presentar una parte sintética, esquemática, introductoria de la teoría de Georg Simmel, la teoría clásica de lo que podríamos llamar la sociología formal. Nuestro objetivo principal es que este video contribuya, junto con las lecturas respectivas de los libros que se están indicando, a entender la singularidad del pensamiento de Simmel, digamos, sus similitudes con otros autores contemporáneos, como podría decir Weber y Durkheim, y también sus aportaciones o innovaciones respecto al estudio sociológico. Esto lo vamos a hacer específicamente revisando 4 elementos capitales en la teoría de Simmel. Estos 4 elementos son la conceptualización de formas de socialización, la idea de que se puede hacer un análisis en niveles en la sociología, la concepción de la dialéctica o la concepción dialéctica que Simmel tiene de los fenómenos sociales y finalmente un destaque sobre la conciencia individual y sobre la sociedad. Antes de ingresar al tema específico de las formas de socialización, es necesario explicitar un antecedente filosófico de Simmel que tiene que ver con Kant. Quiero recordar acá que el doctorado que Simmel obtiene en la Universidad de Berlín era sobre la metafísica kantiana, era un hombre que estudió Kant y que en alguna medida continuó su pensamiento en este aspecto, el pensamiento epistemológico sostenido por Kant. Kant, una de sus grandes obras, que se llamaba precisamente Crítica de la razón pura, escrita y publicada a fines del siglo XVIII, se propuso trabajar con una respuesta innovadora, relativamente diferente a las respuestas que previamente le habían dado los ingleses fundadores o continuadores de la corriente llamada empirista, así como los franceses que habían continuado los planteamientos de René Descartes. En la crítica de la razón pura, una distinción fundamental que hace Kant es entre los contenidos y las formas. Esta diferencia entre forma y contenidos es fundamental luego en la sociología de Simmel. Básicamente, ¿qué es lo que sostiene Kant en esta distinción? Es que en todo conocimiento hay una forma y hay un contenido. El contenido viene dado por la actividad sensorial, es decir, por las percepciones a través del gusto, del tacto, del olfato, del oído y de la vista que nosotros recibimos del mundo exterior. Es decir, tenemos un material sensible. Ahora, ese material sensible, en términos de Kant, es caótico. Son muchas impresiones que llegan a nuestro cerebro y que a los efectos de constituir un conocimiento deben ser ordenados, deben ser clasificados, deben ser estructurados de alguna medida y para eso intervienen lo que Kant llama categorías del entendimiento. Estas categorías del entendimiento son categorías que están previas a cada uno de los actos de conocer, al punto que Kant le llama categorías a priori del entendimiento. A priori, ¿qué quiere decir? Que son las que enmarcan toda esta sensorialidad que percibimos y construyen realmente conocimientos. Es decir, hacen posible lo que Kant llama los juicios sintéticos, es decir, creadores de conocimiento, de síntesis, de innovación de conocimientos. Entonces, en síntesis tenemos en Kant una idea de formas y una idea de contenidos. Los contenidos pueden variar, las formas, estas categorías del entendimiento, son las mismas, son a priori, son persistentes, se aplican a muchas cantidades de percepciones.
En Kant, las categorías a priori del entendimiento eran un número finito, reducido. Sin embargo, cuanto los denominados neocantianos, es decir, seguidores de la epistemología, de la teoría del conocimiento que Kant estaba proponiendo, 100 años después, entre ellos Georg Simmel, los neocantianos trasladan esta teoría del conocimiento de Kant, que originalmente fue hecha para pensar la física, la química, la biología, la trasladan a las ciencias sociales y dicen, vamos a entender exactamente lo mismo. En todo proceso de conocimiento, nosotros recibimos, registramos un caos sensorial que categorizamos y con esa categorización construimos un significado absolutamente distinto al que seguía. Ahora, el traslado de la sociología implica que esta distinción entre forma y contenido opera marcando dos diferencias. La primera diferencia es en relación a cómo Simmel diferencia, distingue la psicología de la sociología. Recordemos que otro teórico social, Emile Durkheim, trabajó en la misma dirección que lo plantea Simmel, es decir, y no en vano, porque Durkheim en 1890, 1885, 1890 está en Berlín, está en Alemania y está siendo influenciado precisamente por ese crecimiento explosivo de lo que se llama la psicología experimental, que tiene Wundt a su más importante expositor, y justamente tanto Durkheim como Simmel se ven en necesidad de fundar y de fundamentar la sociología, marcando la diferencia entre qué es un conocimiento científico sobre lo social y qué es un conocimiento científico sobre lo psicológico. La solución de Simmel va a ser distinta de la de Durkheim. Durkheim va a hablar de los hechos sociales. Simmel no dice que la diferencia tiene que ver con que lo social es una cosa exterior independiente de la voluntad, sino que lo social está en las formas de sociabilidad. No son los contenidos, sino que de los contenidos se ocupará la psicología. Y esto es muy importante porque Simmel, al hacer esta diferencia y ubicar a la sociología en las formas de sociología, en los contenidos, descarta que la sociología deba involucrarse, conocer, tipologizar o discutir las motivaciones, los intereses, los objetivos de las conductas. Claramente acá hay una diferencia entre Simmel y Weber, donde Weber, recordaremos, propone que hay tipos de acción de acuerdo a la orientación que tenga la acción, ¿no? Una orientación racional, una orientación afectiva, una orientación tradicional. Es decir, para Weber se hace necesario estudiar los significados, el sentido mentado por el actor, es decir, los contenidos de la acción, para poder construir conocimiento sociológico. Simmel lo descarta y dice lo que hay que ver son las formas. ¿Bien? Esto también está en el sentido de cómo Marx resuelve los problemas, así como Durkheim lo hacía a través de los hechos sociales. También Marx resuelve el problema de los contenidos, diciendo que los contenidos son problemas de la conciencia, y la conciencia social, en definitiva, es una consecuencia de la estructura, lo que hay que analizar son estructuras, es decir, en la solución de Weber es una solución del sentido mentado y subjetivo del actor. La solución de Durkheim es la sociología del hecho social. La solución de Marx es la sociología de las estructuras, de las relaciones objetivas e independientes de la voluntad. Y la solución de Simmel será las formas de socialización. Por tanto, va a ser importante en Simmel analizar los procesos y los resultados que tiene abstraer, seleccionar
entre los contenidos que perciben tanto los individuos como que percibe también el investigador, esos contenidos abstraer selectivamente aquello que le da forma, aquello que le da orden, aquello que le da inteligibilidad y que tiene que ver con las formas de la socialización. En 1898, Jelinek llevaba un prestigio enorme en la academia alemana, era un jurista constitucionalista de referencia para muchos, formaba parte del círculo de intelectuales que se había nucleado en torno a Max Weber, al salón de Max Weber, donde también intercambiaba Marianne Weber, donde estaba también Simmel, en fin. Jelling recibe esta carta, evidentemente es una carta que Simmel se la dirige a él con la finalidad de que Jelling interceda por Simmel a los efectos de que le hagan un lugar en la academia alemana, evidentemente, ¿no? Entonces le dice Simmel a Jelinek, justamente tratando de promover esta forma de construcción y de pensamiento sociológico. Estoy absolutamente convencido de que el problema que he presentado en la sociología abre un nuevo e importante campo de conocimientos y que la enseñanza de la forma de socialización como tales en la abstracción de su contenido representa verdaderamente una síntesis promisoria, una inmensa y fructífera tarea de comprensión. Esta idea de abocarse a las formas, en algunos casos, Simmel la va a presentar como haciendo analogía al papel que tiene la geometría, es decir, estudio de las formas y el volumen, sin importar de qué figuras sean, y abstrayendo la figura en sí mismo a cual pueda aplicar. Veamos esto. Acá hay otro párrafo, esto del libro al ámbito de la sociología, es un capítulo de uno de del último libro sociológico de Simmel, en 1917, un año antes de fallecer. Él dice, y acá es interesante porque dice, este proceso que estoy escribiendo, que Kant circunscribió originalmente a las ciencias físicas y naturales, en realidad pasa en cualquier producción de conocimiento científico, incluido en las ciencias sociales. Y dice, cualquier ciencia extrae de la totalidad o de la inmediatez experimentada de los fenómenos, es decir, inmediatez experimentada, es decir, percibida, sensorialmente captada, cualquier ciencia extrae una serie o un lado, es decir, hace una selección. El conocimiento implica una selección. ¿Bien? ¿Y cómo selecciona? Con un concepto determinado. Podríamos haber dicho predeterminado, es decir, previamente contenido. Y no es menos legítimamente que todas las demás actúa la sociología cuando descompone las existencias individuales, es decir, la interacción que cada individuo hace, los contenidos que cada individuo le da a sus interacciones, los descompone, es decir, desarma esa experiencia inmediata y los vuelve a resumir nuevamente según un concepto que solo es propio de ella. Acá Wernicke, un crítico, un estudioso y crítico argentino de Simmel, dice lo siguiente. A partir de su original principio de abstracción de las formas respecto a los contenidos, Simmel delimita un campo de aplicación de su método sociológico que incluirá objetos que hasta ese momento insospechados de ser tratados por la sociología. Y aparece un listado, y esto es lo interesante. El secreto, la amistad, el amor, los encantos de objetos como el perfume o el adorno, la condición de extranjería, la hospitalidad y la hostilidad, la fidelidad y la gratitud,
la dominación y la libertad, el movimiento político de las mujeres, problemas para la organización del socialismo y el anarquismo y muchos otros que aborda con gran naturalidad. Es decir, hay un conjunto de temas que no son grandilocuentes, que no son solemnes, que no son enormes como el Estado, la familia, la religión, este, la economía, la producción, las exportaciones, las universidades, la educación, en fin, o la ciencia, sino que aborda problemas, temas, objetos que están más próximos a la vida cotidiana y que caracterizan a una gran cantidad de actividades. Es decir, Simmel no menosprecia el estudio de las instituciones sociales, pero focaliza, se caracteriza e innova por atender a esa dimensión fluida, a ese proceso permanente del discurrir permanente del acontecer social, de esa trama casi permanente en que todos estamos inmersos. Una sociología que dé cuenta también de esas síntesis que se producen cuando las personas se miran unas a otras, se tienen celos, se escriben cartas, almuerzan juntas, se encuentran simpáticas o antipáticas más allá de cualquier interés. El enlace de estas incontables relaciones entre individuos, de las múltiples formas fugaces o permanentes que tenemos unos de estar con otros, esas constantes interacciones, eso es la sociedad. Es decir, partimos de una discusión o de una distinción de forma y contenido, que es característica de todo proceso de conocimiento, centramos la idea en las formas de socialización, es decir, hacemos una selección y una abstracción de los contenidos, y decimos hay formas de relacionamiento que caracterizan este torrente de interacciones cotidianas en que las personas estamos inmersas, y terminamos diciendo esa es la sociedad. ¿Qué es la sociedad? Las interacciones. ¿Bien? Y esto es una definición muy distinta de la sociedad que podría dar Durkheim, que podría dar Weber, que podría dar Marx. Pasemos al tercer tema, los niveles de análisis en Simmel. En función de esto, queda claro que Simmel va a postular como gran novedad, como innovación dentro de los estudios sociológicos, la emergencia, la aparición, la legitimidad de dedicarse a lo que él va a llamar sociología formal o sociología pura, que tiene que ver con el estudio de las formas de socialización y con los tipos de interacción social. Un segundo nivel, en este sentido relativamente clásico, es de la sociología aplicada, sociología general o sociología histórica, utiliza estos términos. ¿A qué tiene que ver? Bueno, a las instituciones, a los cambios en el espíritu de la época, de la cultura de la sociedad, qué puede Simmel hacer. Y finalmente un tercer nivel que más tiene que ver con la evolución, con la naturaleza, el destino del hombre, la libertad y la sociedad, que ya tiene un parangón altamente. Para reforzar un poco esta innovación que es la sociología pura, dice que también en el ámbito de la sociología, en este capítulo del libro del 17, dice Simmel, si se puede decir, o sea, si aceptamos la hipótesis que la sociedad es el efecto recíproco de la acción de los individuos, entonces la descripción de las formas de este efecto recíproco sería la tarea de la ciencia de la sociedad en el sentido más estricto y auténtico de sociedad. Esta investigación se la podría llamar sociología pura. Extrae de los fenómenos el elemento de la socialización, desprendiéndola inductivamente y psicológicamente de la multiplicidad de sus contenidos y fines que por sí mismos aún no son sociales. Es decir, como decíamos hoy, los contenidos y las finalidades son el ámbito de preocupación de la psicología. Y acá aparece el paralelismo, la analogía, dice, así como la gramática separa en el lenguaje las formas puras, las categorías, y organiza las expresiones en categorías de palabras, en tipos de oración, en signos de aquellos contenidos que son activos y que son el significado, aquello que se quiere comunicar.
Pasemos a otro punto más que es importante, que es el pensamiento dialéctico. Si bien Simmel, así como Weber, son tributarios del pensamiento de Immanuel Kant, ya lo estuvimos diciendo con anterioridad, de la epistemología en particular, se contacta en Simmel una clara influencia del pensamiento dialéctico, que no viene de Kant, sino del otro filósofo alemán muy importante, al principio del siglo XIX, que fue Hegel. Entonces, ¿cómo es que entra la dialéctica en Simmel? Bueno, la dialéctica en Simmel, ese pensamiento dialéctico en Simmel, entra de forma muy distinta a lo que entró Marx. Bien, un primer elemento es, en Simmel, todo fenómeno social ha de ser analizado como unidad de los contrarios. En segundo lugar, todo fenómeno social implica que tiene una cierta lucha, podríamos llamar. Esta palabra no está estrictamente explayada y desarrollada en Simmel como sí lo estaba en Marx, es decir, la idea de la lucha de clases es una aplicación de la dialéctica para explicar el cambio histórico, ¿verdad? En Simmel hay una contradicción, hay un conflicto entre esos contrarios que se están en todos los fenómenos sociales, pero esa dialéctica en la que Simmel se va a apoyar es una dialéctica que tiene que ver o que involucra a la subjetividad, al individuo creador con su creación, es decir, al sujeto con el objeto que está ahí arriba. Es decir, es una dialéctica que se va a construir o que se va a conceptualizar usando un término que también estaba en Hegel, que también usó Marx, aunque luego lo dejó de lado, que era la noción de alienación o de extrañamiento. Es decir, en todo acto creativo, el individuo se extraña, porque en el momento en que logra cosificar, objetualizar una idea, una inspiración, por ejemplo, hacer el poema, esculpir una escultura, escribir un trabajo académico, plantar un árbol, levantar una pared, tender un piso, en el momento en que el individuo, la creatividad, la inteligencia del individuo, no es que plasma, queda objetualizada, en ese momento el individuo se extraña porque eso que ahora tiene una naturaleza objetiva, es una cosa que se le enfrenta, que está ahí adelante, que es independiente, es necesariamente no solamente una creación, sino una imperfección. Es un objeto limitado, un objeto que no probablemente no habla del todo o de la totalidad de las cualidades de las personas, ¿no? Es una especie de, podríamos decirlo de una forma muy coloquial, el extrañamiento, que es la otro lado de toda creación, deja una inconformidad en el sujeto, una idea de que es mucho más su creatividad que eso que está ahí adelante. Ahora, esto también en términos de formas de socialización, la dialéctica en términos de formas de socialización, Simmel la va a aplicar al ejemplo, por ejemplo, de la moda, la filosofía de la moda, un texto de 1905. Miremos acá cómo juega, cómo un fenómeno es unidad de los contrarios. Entonces dice Simmel en este breve párrafo: la moda es imitación de un modelo dado y satisface así la necesidad que tiene todo un individuo de apoyarse en la sociedad. Conduce la moda al individuo por la vía que todos llevan. Es decir, si yo estoy en la moda, estoy con todos los demás que están a la moda. Y crean un módulo general que reduce la conducta de cada individuo en un mero ejemplo de la regla. Si yo sigo la moda, en mí se aplica la regla. Pero no menos satisface la necesidad de distinguirse, la tendencia a diferenciar, a cambiar y a destacarse. Porque si yo sigo una moda, los que están alrededor mío también pueden no seguirla. Y si yo decido seguir la moda, puede ser para diferenciarme de aquellos que no la sigan. Entonces, el
seguir la moda, la forma de socialización moda, es un integrarme al grupo, un homogeneizarme un grupo, pero también diferenciarme de otro. Es un acto de identificación y un acto de diferenciación. No es de esta suerte la moda más que una de las tantas formas vitales en que se compagina, formas vitales, la forma de socialización, en que se compagina una tendencia a igualación social, yo soy uno más que sigue la moda, pero a la vez soy distinto del resto porque yo sí sigo la moda. Y por tanto hay una individualidad que contrasta con el resto. Para finalizar, a nivel de la sociología filosófica, Simmel va a hacer mucho énfasis, en particular en la última parte, del 15 al 18, va a retomar con mucha profundidad los temas de relación del individuo y la sociedad, las paradojas que se deducen de esta posición dialéctica, la idea de la jaula de hierro, la idea de que una cultura se ha enfrentado al individuo. Vuelvo a reiterar, Simmel parte de una idea de que el actor es un actor creativo, plenamente activo. El actor no lo estudia, sus contenidos tampoco, eso lo deja en el plano de la psicología. Pero sí, Simmel va a estar interesado en cómo esas creaciones culturales, la ciencia, el arte, las instituciones, se terminan enfrentando a los individuos, se terminan transformando en cosas. Y esas cosas terminan restringiendo la libertad del individuo. Uno de los ejemplos más importantes es lo que pasa en las ciudades y con el espíritu racional de la época. La ciudad es el gran lugar donde se concentran el conjunto de creaciones objetivas que el individuo ha logrado hacer, donde hay mayor cantidad de opciones al individuo, donde supuestamente es en la ciudad donde hay mayores libertades para el desarrollar una carrera, opciones de estudios, matrimonios, vida artística y musical, poder vivir, cambiarse de casa. Sin embargo, también la ciudad es un lugar que conduce al anonimato, al desconocimiento del individuo. Acá hay un diagnóstico de la vida moderna muy parecido a la idea de jaula de hierro. Aquí, por ejemplo, dice Simmel en La gran urbe y la vida espiritual, los problemas más profundos de la vida moderna fluyen del intento del individuo de mantener la independencia y la individualidad de su existencia contra los poderes soberanos de la sociedad, contra el peso del patrimonio histórico y la cultura y la técnica externas de la